En las democracias, los partidos políticos... Sí, solo se preocupan en volver a ganar. Claro, es decir, ¿cuál es nuestro plan? 4 o 5 años de legislatura. Si acaso 10 u 8, dependiendo de si ganamos ¿tú elecciones crees que una locales. parte fundamental del éxito de China fue no democracia? Sí. Para, eso lo dijo Sí. hace una semana un periodista en Argentina. Y casi lo matan. Casi lo fusilan, casi lo matan. Dijo que una de las mayores virtudes de los chinos fue sacarse de encima, dijo literalmente, el problema de la democracia. Pero es que, a ver, Yo de no digo si es un chingados. problema o no. Lo cocinaron, Pero- lo cocinaron. Yo lo que digo... Ay, güey, bueno, nos van a aparte tachar que... de autoritarios, muy duro. Aparte que la democracia se dice de muchas maneras. Es un gran Sí. valor de la modernidad. Pero- ¿no? Meterse con eso. Sí, Bueno, es un pero gran valor moderno. es un valor pero nunca moderno. fuimos modernos. Nunca- entonces- seamos medievales. No, yo creo que el problema es que la modernidad es un problema y una solución al mismo tiempo. A ver. Pero en el libro último lo desarrollo. Es decir, la modernidad, la modernidad realmente existente es la estructura económica capitalista. Ya, esa es la la que se moderna. impulsa con la revolución industrial, no antes. Y evidentemente esa estructura económica requiere de la democracia Claro. para que haya una población lo suficientemente formada para que hagan trabajo abstracto. Obvio. Es decir, razón instrumental. Sí. Y la cuestión es que China ha dicho, bueno, nosotros tenemos 1.400 millones de personas, con un partido de casi 100 millones de personas, el segundo partido con más militantes del mundo. ¿Cuál es el primero? Es uno de la India. El de Narendra Modi sí, tiene sí. 140 millones, Sí. Mira. que es una ideología, digamos, centrista, conservadora. Pero el caso es que China dice, nosotros tenemos planes y programas, que es, tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas para igualar, no, superar a los países capitalistas avanzados, porque si no, es imposible que hagamos nada. Imposible, Y, sí. y el tema es que los discursos de Petro, y por eso para mí Petro, con todo respeto, me parece un charlatán, es que no ayuda a esa necesidad de desarrollo de fuerzas productivas que igual y supera a las potencias capitalistas. Ese para mí es el meollo del problema. Y lo que pasa también es que siento que nosotros latinoamericanos tenemos el trauma de los intentos de los proyectos socialistas de los 80s, 90s, que no desarrollaron fuerzas productivas. Entonces ellos hicieron la de los 2000, dirás. de los 2000, si quieres. Claro, porque en Sí. 80-90 Carlos Menem muy socialista no era, ¿eh? Bueno, sí, no, total. Bueno, el caso es que no desarrollaron las fuerzas productivas. Y por no desarrollar las fuerzas productivas, todo lo que prometían como Estado, pues no se sostiene. Sí, sí. Porque tú nomás prostituyes materia prima, te fragilizas, el país no se sostiene, y pues acabas, y con un bloqueo económico acaban con tu proyecto político. Tú puedes tener una fuerza productiva como el petróleo muy abundante, como es el caso de Venezuela. Ajá. Pero si tú ¿Pero no... el petróleo en sí lo consideras una fuerza productiva? Por supuesto que sí. Solo el petróleo. No, solo el petróleo no, hay muchas más. bueno, justo. Me refiero a que... Tecnologías, las quiero de- tecnologías derivadas del petróleo. Sí, pero lo que quiero ándale. decir es Pero que... el petróleo pe- crudo no. O el petróleo crudo es una fuerza productiva. una materia A ver prima. si- Es una materia prima. A ver si consigo explicarme. A ver. Las fuerzas productivas son tanto las herramientas para transformar la naturaleza como la propia naturaleza en sí que estén ok. dentro del campo económico. Ya. Donde O sea, los contabilizada sujetos- como mercancía. Donde los sujetos puedan operar con ello. Ya te entendí, La cuestión sí. es que un país como Venezuela, que tiene unas enormes reservas de petróleo, probablemente no sé si las mayores del mundo o están entre las 3 mayores, Sí. junto con Arabia Saudita, el Golfo Pérsico y quizás Rusia, que todavía no están contabilizadas del todo. El tema es, O sí, no sabemos. no puedes basar todo tu potencial económico e incluso Sí. geoestratégico En en el un petróleo. claro. Porque necesitas industria, tecnociencia, Sí. necesitas Innovación. lo que se llama I+D+I. Sí. Porque si no, no puedes tener... Hablábamos otro día en el prepartido de que la soberanía era un concepto metafísico. La soberanía es un concepto concreto, insisto, de equilibrio inestable entre estados. Y cuando un estado no tiene una industria tremendamente desarrollada y una tecnociencia suficientemente desarrollada y depende solo de una materia prima, no escapa de la lógica del extractivismo y del monocultivo Claro. que desde hace 2 siglos estáis vosotros. Ya. Y sea el petróleo venezolano, la soja argentina, el cobre chileno, etcétera. O sea, lo han escuchado Capaz no hay que aquí. confundir, o sea, uno puede decir, el concepto de nación es más metafísico, pero no el de soberanía. Ya. De hecho... Nación política. Nación política. Es el Estado. Exactamente. Acá en Argentina hubo un caso Allá en Argentina. allá en Argentina hubo un Argentina caso... es todo el planeta. en el fondo, Argentina ¿eh? viaja con eso. Argentina. Somos todos. Argentina soy yo. Argentina somos todos. como Argentina el es lema, ¿eh? esto. Argentina es donde esté el argentino. Me acuerdo cuando fue el caso de INVAP, el caso ARSAT, los satélites del INVAP en Argentina, que cuando se lanzaron en el gobierno de los Kirchner, lo primero que se dijo a la población es que era una cuestión de soberanía lanzar 2 satélites para ocupar las 2 órbitas o una órbita o 2 órbitas que son las mínimas que tenés que ocupar como país para que no te quiten esa región del espacio que te corresponde. Entonces había que lanzar... Marcar territorio. Y se puso, esto que dice Santi, todo un dispositivo tecnológico, tecnocientífico Claro. a trabajar para lanzar 2 satélites, 2 pedazos de objeto Claro, en que espacio y poder decir que tangibiliza- eso era soberanía. es que Pero tangibiliza en pero el mundo tienen material razón. de manera concreta. Tienen Sí. razón, porque
hay un término que se maneja hace poco tiempo, que es el de exopolítica. ¿Exopolítica? ¿Por qué? Porque la geopolítica pues, es lo que la Tierra, pero Tierra. en el fondo Exo. la cuestión de la soberanía, la dialéctica entre ya. estados es también vertical. Es vertical. Sí. Llega al espacio. ¿Por qué os creéis que Trump dijo La guerra espacial. no, algo que me parecía incluso más jodido? Dijo, eso de que la Luna es un satélite de soberanía internacional, pues no, porque a lo mejor Estados Unidos estamos interesados en ocupar más la Luna en el futuro. Incluso está pensando en tener una especie de Starship Troopers, de ejército espacial. ¿Por qué? Porque ve cómo los chinos están avanzando, han llevado un satélite a la Luna, donde han conseguido un cultivo de una planta. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que el modo de producción capitalista se expande fuera de las esferas de la Que Tierra. es lo que decíamos con Ernesto ahorita, las tres premisas estas francesas, de todo aquello que no ha sido apropiado puede ser apropiado. Entonces, es una premisa fundamental del Esa capitalismo. es la base de la modernidad, del Sí, capitalismo. esto- Lo digo yo en el libro último, el de Iberofonía y Socialismo, es que la gran característica del capitalismo es que todo, en acto o en potencia, puede ser mercancía. Exacto. Claro, Todo sí. lo no apropiado puede duda. ser apropiado. Claro. Pero obviamente lo interesante es que esto crea una actitud colonizadora. O sea, crea una actitud Bueno, que es Dussel bélica. se refiere a la modernidad como la subjetividad moderna como el ego conquiror. O sea, lo que va a definir a la subjetividad de la modernidad es el espíritu de conquista, de Exacto. apropiación.